Bueno, les decía hace un ratito, lo habrán escuchado a Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente de Unión por la Patria, convocar a un gobierno de unidad nacional en el caso de ganar las elecciones. Lo dijo, aquí la última vez lo hizo con Pablo Dugan, cuando dijo: muchos de los que ahora son mis adversarios políticos, en el caso de que los argentinos lo elijan para conducir los destinos de la patria, estará convocando a distintos sectores. Y uno automáticamente siempre va a creer, como principio, como valor, en la unidad. En la unidad de la mayor porción de los argentinos y argentinas que tengan un mismo objetivo, que tengan una misma mirada de país. Es muy difícil construir una unidad desde la mirada, de una mirada de colonia. Vieron que muchos dicen, hay dos modelos de país. No, hay un modelo de país y hay un modelo de colonia. Y en ese proceso viene disputándose la Argentina y los distintos tiempos históricos. Y uno, si se pregunta, bueno, ¿quién no quiere la unidad de los argentinos y de las argentinas? Y la verdad es que todos la queremos. Ahora, debemos preguntarnos qué unidad. Y quiero ir primero al ejemplo que sucedió cuando se construye el Frente de Todos. Allí en el 2019, cuando Cristina Kirchner convoca a Alberto Fernández, se venía trabajando con Sergio Massa y se construye el Frente de Todos. El Frente de Todos resolvió algo, que era construir una unidad electoral. Esa unidad electoral fue muy fuerte, tan fuerte fue que ganó las elecciones y sacó a Macri de la Casa de Gobierno. El desafío de esa unidad electoral era transformarse en una unidad política. Esto exige mucho más. No es ponerse de acuerdo para ganar una elección, no es armar listas para ganar una elección, sino que es acordar en puntos muy concretos de gestión, en puntos muy concretos de disputa de intereses, para construir ese país más justo, más equitativo. Bien, esa unidad política no se logró. La verdad es que ya hemos repasado mucho el porqué, no vale la pena volver a esa instancia, pero está claro que fue una gran materia pendiente. Construir síntesis política, construir una mesa de diálogo. Ahora bien, cuando escuchamos entonces que Sergio Massa propone una unidad nacional para gobernar, uno debe recordar lo que fue la construcción de la transversalidad, así se la llamó, que llevó adelante Néstor Kirchner en su gobierno. Fue una transversalidad política que tuvo como eje central una clara conducción política. Y esto que me parece que es importante tenerlo en cuenta si la intención es de volver a construir un espacio que reúna a muchos otros, que no tienen por qué ser del peronismo, ni del kirchnerismo, ni del PJ. La transversalidad que construye Néstor Kirchner era una transversalidad con conducción política. Era, no importa de dónde vienen, no importa cómo jugaron de un tiempo a esta parte hasta llegar aquí, esto en el 2003. Lo importante es que si ustedes creen, tanto como lo creía Néstor Kirchner, que el camino es por ahí, vengan. Era una transversalidad con conducción política. O sea, súmense a este gobierno, pero la política de derechos humanos es esta. Súmense a este gobierno, pero la política económica es sobre todo una política de desendeudamiento. Súmense a este gobierno, pero la política que vamos a llevar en términos de los trabajadores es con paritarias libres, para poder construir ese 50-50. Fue una transversalidad política con conducción política y con un camino claro a recorrer. Por eso tuvo una primera etapa muy exitosa. Después las propias tensiones, por supuesto, de la política, va abriendo los caminos. Pero la conducción política fue central. ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? Intentó construir esas grandes mesas de diálogo de unidad nacional, pero preguntándole a todos un poquitito qué querían hacer, sin conducción política. Entonces, claro, cuando vos a todos te juntás para que cada uno dé su mirada y en pos de su mirada vamos a construir un país más justo, y bueno, pero para eso tenés que aceptar que hay intereses en disputa. Si no lo aceptás, termina pasando lo que pasó. Muchos se sentaban en la mesa contra el hambre y después los mismos, unos años después, te subieron los precios. Muchos se sentaban para acordar todos juntos en contra del COVID, pero después te salían a combatir las vacunas. Entonces digo, cuando no hay conducción política, la verdad es que la unidad hace agua, porque no hay una síntesis política y alguien que la conduzca. Entonces uno se pregunta, ¿esta unidad que propone Sergio Massa, en algún punto es necesaria? La primera respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ningún radical que tenga una clara memoria y se abrace a lo que significó Irigoyen,
puede estar en contra de los derechos, todo lo contrario. Nadie que sea de ese origen radical puede creer que hay que destruir la educación, que hay que destruir los derechos que hoy están vigentes, que hay que regalar YPF. Fue precisamente Irigoyen quien la puso de pie. Ningún radical y ningún peronista pueden construir una unidad si no es en base de la defensa de derechos. Y cuando vos tenés enfrente a alguien como Milei, que a lo que viene es a destruir la institucionalidad, a destruir la democracia, vos tenés que construir un frente de unidad, pero que defienda la democracia de verdad, pero que defienda los derechos de verdad. Y este es el desafío. Este es el desafío fundamental. Entonces, los límites, que toda unidad tiene que tener límites, y de hecho los tiene, van más allá de los nombres. Los límites es en función de quiénes están a favor o en contra de defender determinados derechos. Uno puede construir unidad con Gerardo Morales, que reprime maestros, que interviene en su propia Corte Suprema y reforma la Constitución Provincial, y los mismos diputados de ese espacio que reformaron la Constitución Provincial van y terminan siendo supremos de la Corte. El que tiene preso a Milagro Sala, el que, insisto, el que ha reprimido a pueblos originarios, a comunidades educativas, defiende el mismo modelo de país, quiere el mismo modelo de país. Entonces, más allá del nombre, el límite te lo pone esa unidad política. Entonces, bienvenidos los que se sumen, pero bajo la unidad política. ¿Querés un país desendeudado? Sumate, no me importa de dónde vengas, pero si querés un país desendeudado. ¿Querés más universidad pública, más salud pública? Sumate. Pero si vos cuando fuiste gobierno lo único que hiciste fue vaciar la educación y la salud pública, y la verdad es que la unidad suena más a un rejunte para sostenerse. Y ese es el desafío, lo planteo no como crítica, sino como desafío. Porque también, ojo, que se construye otra unidad que se cae con el tiempo, que es la unidad que reparte cargos. Bueno, nos unimos nosotros 5 que representamos una gran porción del pueblo argentino, a vos te doy tal ministerio, a vos te doy otro, a vos te doy otro, y ahí está la unidad. No, eso es un acomodamiento de cargos que los tiene a todos contentos un tiempito. Entonces, insisto, la Argentina, frente a la amenaza del fascismo que representa Milei, no todos sus bastantes son fascistas, pero él sí, y Villarruel ni les cuento, ante eso, claro que la democracia debe pararse. Claro que los dirigentes de los partidos históricos deben decir, a ver, yo tengo diferencias con Massa, tengo diferencias con el kirchnerismo, pero hasta acá, a partir de acá, todos y todas ponemos un dique de contención. Me acuerdo, y no lo estoy comparando, por favor, pero me acuerdo de Alfonsín. Alfonsín, cuando Rico se levanta en Campo de Mayo, si no me equivoco. Ese balcón de Alfonsín, donde estaba el peronismo, donde estaba, por ejemplo, me acuerdo de Cafiero, ¿no? Donde estaban esos hombres y esas mujeres que decían, bueno, a ver, no importan nuestras diferencias, vamos a defender la democracia. Y esto conduce hacia ese lugar, porque Milei significa la destrucción de las instituciones de la democracia y sus derechos. Ahora bien, insisto, ojo con creer que por detener lo que significa Milei, podemos entonces juntar todas las partes que hace 3 años atrás nos estaban persiguiendo, nos estaban metiendo presos, digo, ojo, porque si no es un amontonamiento. Insisto, lo planteo como desafíos. A buena hora la unidad nacional, que respeten y que luchen por esos derechos. Esto de permitir permanentemente ir lavándonos la imagen del pasado, como que nadie tiene pasado y mirar de cara al futuro, la verdad que a veces no agrada tanto, pero muchas veces es necesario. Entonces, la clara conducción política y la definición de hacia dónde se va, y a partir de ahí, bienvenida a la convocatoria, a todos y a todas. Súmense los que quieran, pero con un destino claro. No conformando un poquito cada uno. Al fin y al cabo, a todos y a todas aquellas que se presenten a disputar un espacio de poder para conducir la Argentina, debiera interesarle el bien de su patria y el bien de su pueblo. Quizás el gran problema que tiene la unidad es que hay pocos, muy pocos dirigentes políticos del otro lado, ubicados de la ventana del lado derecho, que realmente defiendan la patria y defiendan al pueblo. No porque lo diga yo, porque lo dice la historia. Entonces, bienvenida a la unidad, pero la unidad de los derechos. Todo lo demás,
es cuentito. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.